¿Qué tal? Muy buenas noches. Es miércoles 28 de agosto. Faltan apenas 2 semanas para que los niños de toda Galicia vuelvan al colegio. 2 semanas para cargar mochilas, para preparar libros, para preparar todo el material escolar, los uniformes, los mandilones y para que mientras los niños van contando los días que les quedan para volver al colegio y reencontrarse o conocer a sus nuevos compañeros, para los padres comienzan 2 semanas también de ultimar preparativos e ir haciendo cuentas, porque ya sabemos que volver al cole cuesta y mucho. Y este año además lo hace con muchas novedades aquí en Galicia, novedades en este arranque del curso de las que vamos a hablar en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer acompañados por José Manuel Suárez, es presidente de la Asociación de Pedagogos de Galicia, la Asociación APEGA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Está también con nosotros Sara Inés Vega, es vicepresidenta de la Confederación de APAS de Confapa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Emilio Veiga Ríos, psicopedagogo, vicepresidente de la Federación Galega de Directivos de Centros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues no entiendo. Bueno, y antes de nada a mí me gustaría preguntar por qué nos cuesta tanto volver al cole. En cuanto a la cartera ya lo sabemos, pero también en cuanto a ese ritmo que hay que volver a retomar, que los niños tienen que retomar y también toda la familia, claro. De estar en total libertad a tener todos los horarios restringidos, yo creo que a cualquiera le supone un esfuerzo. Y el hecho de que cada uno pueda planificar su tiempo libre como quiera, a que unos agentes externos se lo planifiquen, pues creo que hay una notable diferencia. Por lo tanto, el volver a una normalidad escolar supone un trabajo cuantioso para el chaval, sobre todo para el chico. Y para los padres también, claro. También, para los padres tienen que adaptarse a los ritmos del niño y al del bolsillo también, que es muy importante. El inicio de curso viene marcado precisamente por un gran desembolso y eso marca muchas familias, sobre todo en el contexto que tenemos hoy de crisis económica. Luego vamos a echar cuentas, pero me gustaría saber también cómo a los directivos, a los profesores evidentemente también les cuesta volver al colegio. Evidentemente, cando estás de vacacións, cando estás en repouso, despois, sobre todo, de cursos que son moi intensivos, son cursos longos, pois se está ben, se está a gusto. Retomar o normal desenvolvemento, pero bueno, realmente a profesión é a profesión, somos coñecedores da nosa profesión, sabemos que os tempos son eses, estamos preparados, é dicir, é unha volta, digamos, entre comillas, a normalidade tamén. Si é certo que ás veces os períodos vacacionais, habría que falar a fondo tamén do tema do período vacacional, da duración, da estrutura do período vacacional no conxunto do ámbito educativo, tanto galego como a nivel estatal, pero bueno, é dicir, a estas alturas nós temos moi claro que xa hai que ir poñendo os motores, que encendo motores, estes días xa os equipos directivos xa están en pleno vigor nos centros educativos, a partir do luns o profesorado xa está desembarcando. Esperemos que xa coa máxima normalidade, porque a veces sempre hai pequenos flecos que quedan descolgando, e si é un ámbito de preocupación que todo o mundo este a principios de curso, é o máis importante. Decíamos que para los bolsillos, nos decía Sara, cuesta evidentemente también y hay que adaptarse mucho, hacer muchas cuentas. Nosotros hemos hecho hoy cuentas también con los padres de cuánto cuesta aproximadamente y de media, luego habrá que ir sumando euro arriba o restando euro abajo, cuánto cuesta volver al cole. Con gran pesar, agosto nos va dejando mientras septiembre se acerca. Y con él, la vuelta al cole. Una fecha a veces complicada para los niños. Y siempre difícil para los padres. Toca un año más rascarse el bolsillo y empezar a sumar. Porque echen cuentas. Entre sudaderas, abrigos, faldas, chándales, etc., sus cuentas difícilmente bajarán de una cantidad que rondará sobre los 200 euros. Aunque cierto es que no en todos los centros es necesario el uniforme. No es el caso de los libros de texto, un gasto que casi todas las familias deberán asumir. En total, para lo que son los libros, unos 150 euros. Por no hablar de otros inconvenientes generados por los libros de texto. Un quebradero de cabeza que no solo incide en las economías, sino que puede llegar a provocar cierto desgaste físico entre los padres. Por mucha planificación que haya respecto a la campaña escolar, todos los años siempre hay algún libro que se retrasa, que las editoriales han tenido menos ejemplares de los necesarios. Pero si creen que la odisea de la vuelta a las aulas termina aquí, sentimos desilusionarles. Sumen a su carro libretas, bolígrafos, carpetas, mochilas, estuches y demás material escolar que sumarán una cantidad nada desdeñable. Vamos a poner en torno a unos 40 euros.
por término medio. En total, casi 400 euros de media a pagar a tocateja. Iniciativas como la del Banco de Libros, puesta en marcha este año por las AMPAs, comienzan a explorar nuevas vías para que estos desembolsos sean un poco menos bruscos. Seguro que muchos bolsillos lo agradecerían. Bueno, estamos hablando, echando estas cuentas ahora, de una media de 400 euros sumando todos los gastos. Habrá quien diga, yo gasto más, yo gasto menos, yo consigo ajustar un poco más, o a mí no me salen estas cuentas, pero aún así, lo que decías antes, desde luego en el momento en el que estamos, es un desembolso importantísimo para un mes como el de septiembre. Es muy importante. Yo creo que bueno, ese gasto que acaba de decir es bastante a la baja, porque hay mucho material complementario y sobre todo este año tenemos un agravante, que es la subida del IVA en todo el material complementario del 4 al 21%. Que también hay que tener en cuenta. Desde las AMPAs es cierto, como comentaba en el reportaje, que hacemos y ayudamos a que en todas las AMPAs o en la gran mayoría haya un banco de libros, pero a veces nos vemos con dificultades y es que la vigencia de los 4 años realmente no se está cumpliendo. Entonces a veces lo que se hace es un cambio pues, de editorial o bien de edición y nos encontramos con que en ese centro pues, ya no podemos hacer el banco de libros. De hecho, yo puedo decir que conozco algunas APAs que se han puesto en contacto con otros centros para ir intercambiando esas editoriales que cambian de un centro a otro cada año. Y aquí hay una cosa que nos preguntamos siempre y es ¿cómo es posible que sean necesarios tantos libros o tanto material? Esto lo dicen muchos padres. ¿Cómo es posible que un niño tan pequeño necesite tantos libros o tanto material? Bueno, el tema del material es una cosa que creo que cada vez va a ser menos, porque cada vez se van a utilizar más los recursos tecnológicos y por lo tanto el material va a quedarse en 4 cosillas más accesorias que realmente libros de texto, ¿no? Estamos pasando ya, de este año van a introducir el tema de las nuevas tecnologías ya en muchas aulas, cosa que ya se han hecho en algunos centros de forma experimental, y eso va a rebajar muchísimo tanto los costes del material como el tema del proceso de carga que les suponía a los chicos para llevar el material a los centros o dejarlo en los centros. Todo eso va a cambiar bastante. Claro, ¿y el centro qué puede hacer en este caso? También, digamos, para facilitar un poquito la carga de este mes de septiembre, sobre todo en lo que tiene que ver con material y lo que decía también Emilio, el hecho de que bueno, tengamos determinados libros que tal vez se puedan pues, convertir en otro tipo de material más tecnológico. Y ha habido muchos centros, por ejemplo, que han empezado a utilizar ya sistemas, en este caso puestos en marcha a través de la Xunta de Galicia de manera experimental. Sí, é certo, é dicir, a chegada a implementación do ámbito tecnolóxico que cada vez vai afondando máis non reduce todo o que debera de momento, é dicir, a perspectiva non é tan inmediata como debería de ser ou como parecería ser, é dicir, ainda se sigue mantendo a tradición do libro de texto. Si é certo que é dicir, un mundo cambiante, é dicir, as propias editoriales son conscientes, é un tema de marketing, polo tanto, ahora, cando antes, recordamos, na nosa época posiblemente, pois tiñamos o libro de matemáticas, que era un tocho así, o libro de lengua, que era un tocho así, o libro de coñecemento, sobre todo, que era un tocho así, pois, bueno, ahora as propias editoriais, pois, a mellor non, moitas delas xa entraron en dinámicas de fraccionar en 3 exemplares o mismo libro, co ámbito de que poda ser, como o curso escolar sempre está trimestralmente distribuído, o rapaz pode baraxar o primer trimestre, durante o primer trimestre, co cual é unha parte, un tercio de libro, segundo trimestre, o terceiro, é dicir, fracciona os pesos e os equilibrios, pois, sobre todo a nivel de levar e de traer. Dende os centros que podemos facer? Pois iniciativas do orden de tratar, de feito, xunto coas AMPAs, se está en algúns centros e creo que van ser destes movimentos que irán ampliándose, chegando a acordos en donde pois, xa o propio profesorado, que é un tema tamén de sensibilización, ás veces é complicado, pero bueno, pois, por exemplo, ter o solicitario rapaz unha libreta que lle sirva para 3 ou 4 materias, destas libretas que son facilmente divisibles, ou a distribución de pesos que estamos falando, de dividir os exemplares en varios trimestres, a posibilidade, moitas veces barallamos a posibilidade que incluso os rapaces, sobre todo nos nosos centros de primaria, que é máis complicado, podan deixar os libros de alguna forma que non sexa tan constante levar e traer. O que pasa é que logo eso moitas veces temos a intención, pero temos problemas de ubicación, temos problemas de mobiliario incluso para poder adaptar eso, é dicir, o poñerse a mercar unha serie de casilleiros para eso, que moitos centros, sobre todo en secundaria, pois se estila máis, nos supón bastantes esforzos, sobre todo de inversión económica.
Pero bueno, son iniciativas dese tipo e si é certo, coincido con José Manuel, que deberíamos de ir hacia unha tendencia de que coa introducción das novas tecnoloxías reducir materiais. De todas formas, logo pasa tamén o típico, é dicir, o rapaz pequeno tamén, estamos falando, agora se vía na reportaxe, é dicir, hai un mundo economicista, é dicir, hai un mundo comercial moi potente, é dicir, aquí hai unha publicidade que lle está metendo desde fai un mes e pico, 2 meses, vemos a publicidade que lle está metendo aos nenos polos ollos, pois os estoxos de último persoaxe, as libretas co último persoaxe, etcétera, etcétera, etcétera. E o rapaz se deixa levar polo mundo publicitario, moitas veces os pais, eu son pai tamén, nos caemos en esas. Entonces, moitas veces tamén temos que xugar con esos equilibrios, e tratar coa familia tamén de facerlles ver moitas veces de que non fai falta tampouco algunhas inversiones que ás veces se disparan sin necesidade. Pero sí é certo que últimamente as dificultades das familias están sendo moitas. Bueno, dificultades que además se podrían ver agravadas también por algunas de las novedades que vamos a encontrarnos también este curso, novedades que tienen que ver con un decreto que ha sido extremadamente polémico. Nos referimos en este caso al decreto de los comedores escolares. No forma parte de la docencia, pero sí del día a día de miles de escolares que se quedan a comer en el colegio y que este año van a tener cambios. A mediados de este mes de agosto finalmente entraba en vigor ese decreto, polémico decreto de los comedores escolares, y que va a suponer aquí en Galicia que se acabe la gratuidad del servicio para aquellos alumnos que hasta ahora lo tenían porque tenían derecho a transporte escolar. Va a suponer cambios importantes en el día a día de muchos de los alumnos que se quedan a comer en el colegio y que a partir de ahora van a tener que pagar un poco o un mucho más. Habrá que pagar más por menú escolar. El precio sube de 3,20 a 4,50 euros. A partir de ese cambio, el resto. Hasta ahora el 92% de los escolares comían gratis. La condición, estar a 2 kilómetros de distancia y tener transporte escolar. Eso se pierde, solo el 53% comerá gratis. El criterio, la renta, el número de hijos y la condición familiar. Cada un de nós debemos de contribuir a manter o sistema público nun réximen de solidaridade, facendo as achegas acordes coas nosas posibilidades económicas. Las familias monoparentales no salen bien paradas. Por ejemplo, una madre con un hijo que tenga ingresos de 1.500 euros pagará 18 euros al mes, cuando con esos mismos ingresos un escolar con 2 progenitores comerá gratis. En el caso de familias numerosas, lo máximo que se pagará es 1 euro por comensal. ¿Podremos ver niños con fiambrera? La Consellería no ha pensado en eso, pero habría que habilitarles espacio. Os alumnos que levasen unha fiambreira deberían de comer nun sitio, na mesma mesa que usan o servicio de comida da Consellería. De momento el copago no afectará al transporte. Sí subirán las matrículas de las enseñanzas de régimen especial. El conservatorio sube un 60% y las escuelas de idiomas pasan de 81 a 105 euros. Esto es lo que dice ese decreto, que como decimos entraba en vigor el pasado 14 de agosto, y la pregunta que nos hacemos, claro, cada vez que entra en vigor una norma de estas características que afecta al curso escolar, que en ese momento está en suspenso, Sara, nos preguntamos, ¿y esto cuándo empieza a funcionar? ¿Los padres lo saben? ¿Ya han presentado la documentación? ¿Este curso lo van a empezar a notar ya? Bueno, no sabemos si lo van a empezar a notar o no. A día de hoy todavía la Consellería a nosotros no nos ha aclarado el tema. Lo que sí sabemos es que en la fecha de reserva de matrícula había una ley que estaba vigente y era por lo que se ha basado. Nos vamos a encontrar que si aplican el decreto, todas las personas que cambiaron su lugar de adscripción, es decir, han cambiado las zonas, en ese caso pasarían a pagar ya lo máximo, que sería 4,50. Por otra parte, lo dijo el reportaje muy bien, las familias monoparentales salen muy perjudicadas. Entendemos que es un decreto muy discriminatorio, además nos parece totalmente injusto porque las personas que pasen a pagar lo máximo, que es 4,50 euros, en este momento la Consellería no es eso lo que está pagando por el menú a los centros, con lo cual entendemos que ese dinero que hay de diferencia servirá para pagar la gratuidad, entonces que no nos vengan diciendo que la pagan la Consellería, la estamos pagando los padres, estamos colaborando a esa gratuidad que van a tener el 53% de los niños, según nos decía ahí en el reportaje.
Nos parece injusto, además, porque bueno, en este momento todos los niños que son transportados, y básicamente en el rural, que es donde existe el sistema mayoritario de transporte, pues entendemos que también van a salir muy perjudicados. Los tramos de renta son tremendamente injustos. Y creemos que, bueno, que es una medida que de alguna manera está agravando y hace retroceder la educación pública hace 30 o 40 años. Es lo que nosotros opinamos. Por otra parte, quedamos un poco en el limbo. ¿En qué nos va a afectar este año? Desde luego, el próximo año sabemos ya cómo nos va a afectar, pero ¿en qué nos afecta este año? Te puedo decir que desde Confapa Galicia se ha enviado a finales de curso un escrito a la Consellería solicitando al menos una moratoria a tener en cuenta para que bueno, el futurible decreto, que en aquel momento era futurible y que se daban instrucciones en base a un decreto que no existía, pues como mínimo se contemplase esa moratoria de un año y a ser posible se contemplara la gratuidad de los niños que tienen derecho al transporte, porque mucho nos tememos que puede ser un poco la espita que vaya abriendo el copago de otras cosas. Bueno, hemos querido pulsar también el punto de vista del grupo parlamentario, del grupo del Gobierno en la Xunta de Galicia del Partido Popular, así que nos hemos puesto en contacto esta noche con Román Rodríguez, es responsable del área de educación en el Grupo Parlamentario Popular. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, boa noite. Bueno, como estábamos escoitando, nos dicía esta representante da Confapa, da Confederación de AMPAs de aquí de Galicia, que entenden que este decreto dos comedores escolares é discriminatorio e injusto. Isto non o din só os pais, tamén o din os grupos da oposición. Dende o Partido Popular veñen vostedes insistindo dende que en marzo se deu a coñecer esta iniciativa en que en realidade o que se trata é de facer máis equitativo e máis xusto o sistema. Bueno, nós entendemos que este decreto o que fomente a xusticia social e o que fomenta, sobre todo, é o efecto redistributivo de rendas. Ata o momento, pois o comedor era un servicio onde tamén había copago, onde este copago estaba en función da distancia ao centro de educación, é dicir, en función de si eras transportado ou non transportado. Co cual nos podíamos topar con personas que tiñan pois, uns niveles de renta pois, elevados, os seus fillos pois, tiñan un acceso gratuito ao servicio de comedor, mentras que naqueles centros onde o servicio era gestionado polas AMPAs, familias de poucos recursos tiñan que facer frente ao pago de comedor. Que se pretende con este decreto? Pois introducir unha medida de justicia social, de tal xeito que aquelas familias que a partir dunhos umbrades de renta pois teñan uns recursos poidan contribuir cunha contribución a manter este servicio prácticamente universal para máis do 50% daquelas familias con menos recursos e aqueles que podan pagar algo, pois que realmente o pagan. Que se busca con isto? Pois se busca, por unha parte, incrementar o servicio de comedores. Se está falando que de xeito progresivo se pode incrementar pois, o servicio en torno a 9.000 usuarios novos. Eso supón que estes 9.000 usuarios que van estar dentro do servicio público e que anteriormente estaban pois van a aqueles que teñen menos rentas, pois van ter un acceso gratuito, van ser usuarios gratuitos do comedor e, sin embargo, aqueles que teñen recursos poden facer frente con un pequeno esforzo en función da renta pois a ese servicio complementario, non obrigatorio, servicio complementario, pero moi importante para a conciliación familiar e laboral, pois poden facer frente a unha parte do coste deste servicio. Por qué? Porque é a única forma, nun momento difícil económicamente como que estamos vivindo, para poder manter este servicio, para manter a sostenibilidade do sistema e tamén para poder ampliar o número de usuarios gratuitos, sobre todo aquelas familias que menos recursos ten. Pero hai dúas cuestións que sí me gustaría matizar. Dun lado, estaba a dicir, Sara, hai un intre, que pasa coas familias monoparentais, porque tendo en conta, bueno, pois ese umbral que se situou, eses 7.000 euros per cápita anuais que estarían dentro, digamos, por debaixo desa cantidade, sería absolutamente gratuito. Que pasa, por exemplo, cunha nai ou cun pai que críen os fillos? Porque nese caso sí que van a toparse nunha situación na que se superan, aínda que sexa levemente esa cantidade, non van ter dereito a un comedor gratuito. Bueno, hai que evaluar cada caso concreto en función das peculiaridades concretas de cada caso. O que non é de recibo, e creo que calquera persona que nos este escoitando coincidirá, que unha familia pois, que teña pois, uns recursos elevados, por exemplo, os meus fillos, son simplemente polo feito de utilizar o transporte escolar, teñan o comedor gratuito.
E ao mellor, os fillos dunha familia que, por desgracia, pois ambos memos están no paro e están nun servicio xestionado por unha AMPA, teñan que facer frente a ese servicio. É dicir, teñan que pagar o comedor. Aquí o que se está falando é de implementar un servicio que potencie, que favoreza a xusticia social, que favoreza o efecto redistributivo de rentas e que posibilite que aquelas familias con menos recursos, con menos rentas, con máis dificultades, teñan un acceso gratuito ao servicio. E aquelas familias que afortunadamente teñen un nivel de renta millores, ou teñen unha situación económica mellor, pois contribuyan en parte ao manter o servicio. Porque non nos esquezamos que un servicio público como este ou outro calqueira ten un coste económico. E hai dúas formas de facerlle frente a este coste económico. Unha vía é vía impuestos e unha vía é vía tasas ou vía precio público. Aquí é un sistema mixto, é dicir, aquelas familias con menos recursos, digamos, se sufraga este servicio vía impuestos. É dicir, non aportan nada ao servicio e reciben, e son usuarios gratuitos do mesmo. Pero aquelas que teñen uns umbrales de renta que posibilitan que poidan facer frente a un pago de 1 euro, 2,5 ou 4,5 euros en función da renta familiar en cada caso, pois ven vía pública, o sea, ven vía precio público, ven vía tasa, como queramos chamar, en combinación coa vía impositiva, se poida manter o servicio. E se poida, sobre todo, incrementar. Este goberno, dentro do ano 9, incrementou notablemente o número de usuarios do servicio público de comedores. Eu creo que a auténtica xusticia redistributiva dunha administración é que posibilitar concentrar os esforzos públicos, concentrar as rentas públicas naquelas familias que máis o necesitan, que máis o precisan. E aquelas outras familias que teñen un nivel de renta que lle posibilitan facer frente a un copago ou a un pago parcial ou total dun servicio público, pois o pagan. O resto é, entre comillas, un café para todos, que ao final perxudica o conjunto da sociedade e, sobre todo, perxudica aquelas familias con menos rentas. Pois con esa idea imos rematar esta conexión. Román Rodríguez, portavoz de Educación do Grupo Parlamentario Popular no Parlamento de Galicia, gracias por estar con nós. Gracias a vos e un saúdo. A ver, tanto Sara como Emilio estaban tomando nota. Me imagino que algún matiz querréis hacer a lo que estaba diciendo el portavoz del Partido Popular en materia de educación. Bueno, perdón. Sí, Sara. Me parece bastante demagoxia. Vou poñer un exemplo. Eu acabo de pasar pola autovía e a mí nadie me preguntou para pagar o custo que valía a autovía o meu nivel de renta. Quero decir, ademais, que os comedores dos que hasta este momento eran beneficiarios gratuitamente non se atopan precisamente nas cidades onde hai maior nivel de renta, atópanse no rural, precisamente son os máis afectados. E teño que decir, ademais, o señor portavoz de Educación, que os comedores de APAS se crearon porque houve un desmantelamento progresivo desde fai anos, empezando pola xornada única, e non teño nada en contra dela, senón en como se foi plasmando. E con ese desmantelamento progresivo e ca incorporación da muller ao traballo necesitábase manter os comedores escolares. As APAS creamos comedores escolares que creemos que lle correspondería crear a Consellería de Educación, a Administración. Estámonos levando e traballándonos con moito esforzo, e teño que decirlle que son máis baratos que os comedores da Xunta. Entón, eu creo que con isto lle estou contestando suficiente ao señor portavoz de Educación. Sí. Precisamente, vamos a ver, un pouco do que estamos aquí comentando, un dos grandes problemas que vamos ter, lóxicamente, estamos un pouco no limbo da dúbida neste momento. Finalizou o curso cunha preorganización do inicio do curso seguinte, co cual por parte das AMPAs, que realmente son as que teñen fundamentalmente nos colexios onde as xestionan os comedores, o peso de matrículas, de altas, baixas e demais, sin ter este documento na mão, é dicir, sin saber moi ben del todo o que iba a pasar. Ahora se acaba de publicar isto, xa está en vigor, polo tanto, estamos, é dicir, realmente
temos que estar un pouco a expectativa tamén de que hasta que punto se vai implementar ao 100% o decreto. Ten que haber unha flexibilidade, entendemos nosotros, non cabe dúbida, porque senón podría ser un pouco caótico o inicio de curso desde esa perspectiva. Tamén é certo que o decreto ten que desenvolverse porque ten moitas consideracións no articulado, sin puntualizar a orden, é imprescindible que salga a orden de desenvolvemento o antes posible para aclarar moitas das situacións que aquí se plantexan. Fora ou partindo deso, precisamente outra das pretensiones que puxe a Consellería e que se plasman no propio decreto, tal e como dicía ahora Sara, esa xestión directa que moitas das APAs e moitos comedores se crearon precisamente con esa perspectiva, ir asumindo a Consellería. Por lo tanto, vai haber unha variabilidade de conceptualizaciones de tipoloxía de centros, o sea, de comedores, sobre todo hasta que se implemente o 100%. Decía o portavoz de que un servicio complementario, evidentemente non é obligatorio, pero un servicio complementario imprescindible. Como moi ben dicía Sara, nas circunstancias familiares que se vive hoxe en día, nas situacións de familia, hoxe por hoxe a asistencia de un alumno, dun fillo ao comedor, se nota na asistencia e na demanda dos comedores altamente significativo. Por lo tanto, influye moito na situación de familia, de conciliación, e influye moito, lóxicamente, na economía. Si é certo que no debate que houbo cara a consensuar de alguma forma o documento este, que non contempla o 100%, ni moitísimo menos moitas das apreciaciones que facíamos dende a nosa asociación e federación, cando mínimo os costes que inicialmente se barallaban, sobre todo os porcentuales máis altos dos 4,50, baixaron a ese 4,50. Pero evidentemente se van dar moitas circunstancias de peculiaridades. E no mundo rural entendo eu que sí que é onde máis vai a ter influencia. Falando precisamente do mundo rural, sí queríamos falar esta noite tamén de outra novedade, que neste caso afecta, antes Sara falaba deses centros que precisan, evidentemente, porque os rapaces viven moito máis alonxados dese transporte escolar, das zonas rurais e de outro cambio que vai ter lugar este curso, porque a principios, neste caso tamén, do mes de agosto, a Consellería de Educación confirmaba o peche de 15 escolas unitarias, eran 7 menos das que estaban en principio pensadas antes de que rematase o pasado curso. Neste mes de xuño, xa o Valedor do Pobo falaba de que os recortes nos centros públicos, en docentes e tamén en unidades, o que facían na zona rural era non garantir a educación, non axustarse á normativa. Fala deses casos, e logo preguntaremos precisamente tamén por esta cuestión dos alumnos de infantil, por exemplo, que están nas mesmas aulas con alumnos de primaria, con mestres, con docentes que non están especializados neste caso. E non só pasa nos centros de escolas unitarias, tamén outros centros, como por exemplo o curso pasado neste colexio público integrado no CPI de Cervantes, no que o curso pasado vivían unha situación como esta. Los constantes recortes amenazan el derecho a la educación en el rural, menos recursos y personal que en el día a día se traducen en situaciones singulares, como la que vive este colegio. Estamos agrupando actualmente terceiro, cuarto, quinto, sexto de primaria, están na mesma aula. E despois, primeiro e segundo, noutra, e despois infantil noutra, 4 días a semana, cun mismo profesor. Ese profesor es Pablo, el ejemplo práctico, una clase del Colegio de San Román de Cervantes. Los protagonistas de la agrupación, sus 10 alumnos. Higinio es de los más pequeños, tiene 8 años y cursa tercero. A escasos 3 metros tiene Javier, 11 años y estudiante de sexto. Comparten aula y amistad, pero nada más. Teño 4 grupos, cada un ten un nivel diferente, están dando diferentes cousas, diferentes contidos, e o modus operandi sería xuntalos por grupos e irlles explicando individualmente. Non é a situación idónea, por suposto. Nas edades tempranas en infantil se está elaborando os cimentos do que vai ser despois o desenrolo educativo do pequeno. Intentan que la calidad de la enseñanza no se resienta, pero ante este panorama resulta complicado. Solo en esta clase hay 4 grupos diferentes. Hoy toca matemáticas. Mientras en cualquier colegio los alumnos tendrían una hora entera de docencia, aquí se tienen que conformar con bastante menos. A cada un deles tocaríalle a cuarta parte do que se estuveran agrupados na mesma aula só un curso. Pensamos que hai que facer, repito, unha discriminación positiva con este tipo de centros, en recursos humanos sobre todo. Un descontrol que se combate a base de trabajo.
Bueno, pois este curso van a ter todavía un pouquiño peor. Esta mesma tarde confirmábanos o director deste centro que van ter só 2 aulas, unha para os nenos de 3 a 5 anos, outra para os pequenos de terceiro a sexto de primaria. Eles teñen 21 alumnos en primaria e 28 en secundaria. Claro, José Manuel, nos preguntamos dende un punto de vista pedagóxico, dende un punto de vista educativo, como se fai, como se pode traballar con eles e traballar ben? Isto é unha anomalía en todos os cauces da pedagogía. Vamos a ver, en primeiro lugar, esta política de restriccións no rural supón un atentado, xa hai que falar así, un atentado contra a política demográfica de Galicia. Ou eliminar escolas no rural supón que siga a baixa mentalidade, que siga mermando toda a capacidade económica do rural e, polo tanto, a xente non soporte estar nun medio que non lle garantiza unha vida digna. O estado de benestar ten tres puntos principais. Un é o económico, é dicir, o traballo, outro é o sanitario e outro é o educativo. O sea, se un ten traballo, de alguna maneira pode resolver os problemas da súa vida. Se un ten saúde ou pode normalizar a súa saúde, mantense nun equilibrio vital. E se un ten educación por seus fillos, radícase nun sitio porque ten todas as necesidades básicas cubertas. Se isto non se fai, que é o que non se está facendo, tirando contra a escola rural dunha forma descarada, quitándolle profesorado, facendo xuntanzas indebidas, non é o mesmo facer xuntar alumnos dunha mesma idade con currículos diferentes que xuntar alumnos de diferentes edades que non teñen unha base curricular homogénea. Por lo tanto, isto é, xa digo, hai que falar con claridade, é un atentado contra a escola rural e, por lo tanto, contra a demografía rural e, por lo tanto, contra a demografía de casi 2/3 de Galicia. Entonces, estamos vendo que esta política atentatoria vai levar a que a xente se radique nas cidades e, por lo tanto, desertice as zonas rurales e, por lo tanto, Galicia quede totalmente despoboada. É unha política totalmente anómala, non se practica en ningún outro país desenvolvido. Nas escolas rurais de Francia siguen existindo, siguen mantendo o profesorado de calidade, siguen habendo actividades subvencionadas polos propios concellos e polo propio sistema educativo estatal, e aquí non, aquí todo é restricción. Chegará un punto en que nin o profesorado queira estar nun municipio rural porque non ten calidad tampouco para a súa expectativa laboral. Pero entendemos que algún tipo de límite haberá que poñer, porque, por exemplo, hai un límite que tampouco está escrito en ningún lado, non é unha cuestión puramente legal, que é o dos 6 alumnos. As escolas pasan desa matrícula, se manteñen esas unidades, se queda por debaixo, caen esas unidades. Que pasa nun centro no que, por exemplo, pois como ocurría en algúns puntos rurais, había só 4 nenos ou 5 nenos? Eso para o neno, dende un punto de vista tamén de socialización, é bo? Vamos a ver, un neno, canto máis corta a idade, menos grupo necesita. Canto máis amplia a idade, máis grupo necesita, porque diversifica tamén as súas relacións. Entón, un neno con 3, 4 amiguetes infantil pode manexarse, porque é un grupo que controla. Ahora, canto máis vai subindo na idade, pois xa necesita facer grupos para xogar ao fútbol, para ter un tipo de actividade máis dinámica, non? De todas maneiras, non é tanto o tema do número, sino da calidade. O sea, o que decía o profesorado aí, decía que el tiña que diversificar a súa actividade en función de cada grupo, dedicaballe moi pouco tempo a cada grupo. Por lo tanto, perdía calidade, tanto o seu traballo, porque non daba continuidade nesa línea, como para os propios alumnos, porque os alumnos non recibían a calidade do contido que tiñan que recibir. Pero máis aló do tema de que se agrupen aulas, que, digamos, se mezclen os pequenos de distintas edades, de distintos ciclos mesmo, entendo que tamén para o propio profesorado, a hora de reorganizar o traballo, evidentemente, ten que ser, bueno, pois un auténtico quebradeiro de cabeza. Evidentemente, a diferenciación entre unha organización de aula en donde tú tes un grupo de alumnos, por moi numeroso que sexa, dun mismo nivel con respecto a niveles diferentes, aínda que sexa menos o número, é dispare. É dicir, a planificación é totalmente diferente e o esforzo é totalmente diferente.
Me remito simplemente, se me permites, como pequenos exemplos, é dicir, no mundo rural a escola unitaria, o concepto de escola unitaria, tradicionalmente en Galicia, en toda España, pero tradicionalmente en Galicia, pola estrutura e pola configuración xeográfica de Galicia é tradicional, é unha tradición, é dicir, eu fui mestre de rural durante moitos anos en escola unitaria, durante 15 anos da miña profesión docente. Evidentemente, a miña estrutura de organización desa docencia difería do que teño agora, que é unha aula, digamos, unificada. Eu entraría a poñer o punto en dous aspectos fundamentales e básicos. Evidentemente, preguntabas fai un rato como se consigue que eso poda seguir adiante co esforzo do profesor. Eso basicamente é co esforzo do profesor, que ten que poñer toda a súa pedagogía en marcha, toda a súa sabiduría para encaixar isto que dicía o compañeiro de que lle resupón. Era un rapaz novo, evidentemente, esas experiencias todavía ten que irlas acadando. Pero poñería, é dicir, hai moita demagogia neste tema porque non debemos desquecer que isto é un acordo que xa está firmado desde fai é dicir, non é reciente, xa fai moito tempo. Polo tanto, habría que facerlle ver ao político que no mundo educativo o esforzo ten que ser sumo e ten que ser máximo para evitar este tipo de chegar a este tipo de situacións. Unha agrupación, por exemplo, se hai, por necesidades, tal e como tú estabas dicindo, hai unha reducción nun momento determinado en un punto concreto significativa de alumnado, pero tes que ir sempre cunha serie de cánones establecidos. Agrupar, por exemplo, un primer ciclo, bueno, pues, en fin, podes traballar, en función de se non é moito número, vas a acabar traballando. Un segundo ciclo mismo, un tercer ciclo mismo, un alumnado infantil, o que sempre é antipedagóxico e anti todo, xa non é solamente a palabra antipedagóxico, que en algunha situación se dé, cosa que tendría que ser inviable totalmente, que un alumno de 5 anos pues, poda estar cun rapaz de 7 ou de 8 anos. E non me vale tampouco a demagoxia de que moitas veces a escola tradicional galega, pues, en as escolas unitarias estaban desde infantil hasta quinto, hasta cuarto, hasta terceiro. Os tempos han evolucionaron moito afortunadamente. Por lo tanto, outro punto que quero poñer moi encima da mesa é que hasta que consigamos de verdad que o ámbito político, de calquer color, de todos os colores, realmente asuma como importante unha planificación a largo plazo e compromiso desa planificación por parte dos de un como os do de outro, para que se un día chegan uns ou cheguen outros, as premisas estén plantexadas. Como non consigamos eso, e mentre non consigamos unha loita xa moi debatida e unha loita moi prolongada, vamos a estar tropezando con situaciones particulares. Bueno, pues con esa conclusión imos rematar, non temos tempo para máis, pero si queremos agradecer aos tres que se tivesen con nós, dándonos estes primeiros puntos de vista dun curso que está a piques de comenzar. Nos estamos a piques tamén de facer unha pequena pausa, pero xa que falamos de volta ao cole, o cole tamén voltan o día a día os nosos políticos, aínda que algúns deles todavía disfrutan de algúns pequenos minutos de vacacións de ocio. Ao longo de todo este mes de agosto estivemos buscando pois aos nosos representantes o mundo da cultura tamén para saber como pasan estas vacacións. Hoxe imos buscar, pois neste caso, como pasa os seus últimos días de vacacións tamén un dos nosos representantes do mundo da política. Quedamos con el, de seguido unha pausa e voltamos nuns minutos aquí en VIAV. Ola, moi boas, son Francisco Jorquera, portavoz do BNG no Parlamento de Galiza, son licenciado en Historia, teño 52 anos, casado, con 2 fillos, nací en Ferrol, pero resido na cidade da Coruña, e estou aínda, afortunadamente, de vacacións. Pois fiquei aquí no Café Cantante. Non escollín o Café Cantante porque me teña por cantante, teño que aclaralo. É un café emblemático, un café que está nun lugar referencial na cidade da Coruña como é a Avenida da Mariña, e aquí quedei citado ca miña compañeira e uns amigos pois para dar un paseo pola cidade. Conseguimos, cando falo de conseguimos, refírome a miña muller e aos meus fillos, pois hai unha oferta para unha viaxe a Menorca bastante económica e podemos estar unha semana en Menorca para desconectar, para oxigenar a cabeza. Tamén é necesario sair un pouquiño fora e alonxarse da rutina na que un está todos os días. E o resto de agosto pois o estamos adicando a facer vida tranquila, a convivir en familia, a convivir cos amigos, a facer esas cousas que en temporada normal non podes facer. Pois estamos no campo da leña, así chamada porque hai moitos anos aquí era onde
se vendía leña para as calefaccións e que é unha praza que une as barriadas das Atochas e de Monte Alto coa cidade bella da Coruña. E estamos nun sitio, a Pulpeira de Melide, que é un dos sitios onde sirven mellor polvo a feira da Coruña, non? Temos unha ración de polvo a feira e godello para todos, case unha botelliña, non? Eu nunca comprenderei como os mariñeiros canadianos e que cando capturan polvo pois o devolven ao mar porque non o aprecian, porque creo que é un prato auténticamente exquisito, non? Ben, despois de tomar esta ración, agora imos ir a un dos lugares da Coruña que máis me gusta para pasear e ver o mar, sobre todo cando está un día tan bonito como hoxe, que é o Campo da Rata, no entorno da Torre de Hércules. Creo que é un privilexio o que aquí temos, que é un sector de costa natural no corazón dunha cidade. Pero logo tamén gústame polos conxuntos escultóricos que aquí atopamos, o grupo de Menires de Manolo Paz, o Cronlech de Isaac Díaz Pardo, e polo que representa, non? En este sitio, pese a ser un sitio precioso, tiveron lugar os fusilamentos na cidade da Coruña despois do golpe de Estado fascista do ano de 36. E iso precisamente o que lembra este monumento. Imos ficar a dar un paseo por toda esta zona, disfrutando deste día maravilloso. É difícil aquí ver un día con un mar tan azul, con un ceo tan luminoso, e disfrutando dun dos últimos días de vacacións. Un saúdo a todos os telespectadores e que no reinicio do curso para todo o mundo, pois as cousas vayan mellor para o conxunto da sociedade e vayan mellor para Galicia.